iniciar la clase de lo que tiene que ver con capítulo 2 para poder entonces trabajar aquí, okay, para trabajar en lo que, bueno, lo que tenemos que hacer precisamente hoy. Ok, ¿sí están viendo organizador de la unidad 3? Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en capítulo 2? En capítulo 2 vamos a hacer un foro que deben ustedes leer, un artículo y deben opinar, ¿ok? Eso está puesto para el miércoles. Y deberían entregar lo que es el capítulo 2, que es el capítulo 2 que tiene que ver con todo lo que es la teoría que hablábamos ahorita con Andrea, es la teoría que sustenta su trabajo de investigación. Y eso va a estar de acuerdo a lo que ustedes tengan como objetivo. Ahí dice que se debe ajustar al tamaño de la letra y todo lo demás, todo de acuerdo al instructivo de trabajo de grado. Bien, si nos vamos entonces para revisar lo que tiene que ver con el capítulo 2, igual tienen trabajos ya listos que pueden servirles de guía, ¿verdad? También tienen una carpeta donde yo voy a colocar los trabajos que he corregido y tenemos algunos ejemplos de trabajo. Por ejemplo, este de promoción del café. Tenemos lineamientos de endomarketing. Hay alguien que está trabajando con endomarketing. Creo que es esta. No recuerdo si es, creo que es Mariela la que está trabajando con endomarketing. Hay un punto de operacionalización y tenemos estrategias de marketing. ¿Bien? Aquí hay una guía de marco teórico. Vamos a revisar esa guía porque esa guía nos va a permitir a nosotros apoyarnos para poder hacer el capítulo 2. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto, porfa? Vamos a cerrarlo. Creo que es mayor. Ok. Aquí hay una teoría de lo que es el marco teórico. Aquí lo que dice que es un contexto que define la base referencial, que es lo que yo hablo de sustentación o la base teórica del trabajo, y donde está la operacionalización de las variables. El marco teórico está dividido en, así como el planteamiento del problema del capítulo 1 tenía unas partes, el marco teórico también tiene unas partes. ¿Cuáles son las partes del capítulo 2? Lo primero que vamos a tener son los antecedentes. En los antecedentes vamos a tener 3 antecedentes, uno internacional, uno nacional y otro local. Bien, por ejemplo, me voy para el caso de Andrea que está por fuera de Venezuela. El local de ella sería Buenos Aires, sería Argentina, ¿ok? Pero si yo estoy como Marjorie aquí en Venezuela, en el municipio sería el local. Bien, entonces, supóngase que tenemos 3 antecedentes y no podemos conseguir uno internacional, nacional y local. Puede ser que entonces tengamos 2 internacionales y uno nacional. Eso es válido. ¿Bien? ¿Qué es lo que no es válido? Que de repente yo coloque 3 internacionales o coloque 3 nacionales o 3 locales. No, debería por lo menos tener 2 alternativas, ya sea internacional, nacional o nacional, local. ¿Qué es lo más fácil de conseguir? Los internacionales. Recuerden cuando nosotros vimos investigación que yo les daba una serie de ¿cómo se llama? Sitios web donde ustedes pueden buscar antecedentes. Hicimos un trabajo de antecedentes. De esa misma base de datos ustedes pueden conseguir sus antecedentes. ¿Bien? ¿Qué otra cosa es importante? Que ese antecedente no sea tan viejo. ¿Qué es que no sea tan viejo? Que por lo menos tenga una caducidad de a lo sumo 7 años, 5 años sería ideal. ¿Por qué? Porque primero que el marketing va cambiando muy rápido. De hecho, la sociedad va cambiando muy rápido. Entonces, por lo menos de 5 años. Estamos en el 2022, 5 años antes es bien hasta aquí, ¿ok? Eso es bueno. El antecedente tiene una estructura. Ahorita vamos a ver cómo vamos a presentar esa estructura del antecedente.
Después que yo tengo los 3 antecedentes, estoy organizando mi capítulo 2, tengo mis 3 antecedentes, entonces me voy para las bases teóricas. Las bases teóricas van a estar desarrolladas de acuerdo a los objetivos. Yo puedo seguir como investigadora una secuencia. Por ejemplo, mi secuencia va a ser, comienzo desde mi título, si por ejemplo mi título es diseñar estrategias de, mi primera base teórica va a ser estrategias, tipos de estrategias, clasificación de las estrategias, porque comienzo con mi título y después me voy para mis objetivos. Esa es una manera de presentar las bases teóricas. Otra manera de presentar las bases teóricas sería comenzar con mi primer objetivo, segundo, tercero, y después me voy para mi título, o sea, de manera inversa. También es válido, ¿ok? ¿Qué es lo importante? Que las bases teóricas no es un glosario de términos. No es que yo voy a agarrar y voy a definir, papá, porque fulanito dice y defino y ya. No, no. Esa base teórica tiene que estar desarrollada de acuerdo a mi objeto de estudio. O sea, tengo que vincularla a mi objeto de estudio. No es un glosario de términos. Ojo, no es un glosario de términos. Es la base que me va a apoyar a mi investigación. Una vez que yo tengo las bases teóricas, me voy para la otra parte del trabajo. Algunos trabajos tienen bases legales. ¿Qué son las bases legales? Son las leyes que pueden afectar a mi propuesta de investigación. Les pongo un ejemplo. Si estoy sacando al mercado un producto comestible, ¿verdad? Hay unas leyes que me indican cómo debo hacerlo, cómo debo presentarlo y algunos requerimientos que me solicita la ley, porque, por ejemplo, yo tengo que tener una patente, yo tengo que tener permiso de sanidad, tengo que tener una serie de cosas y eso me puede, ¿cómo se llama?, alterar mi propuesta. Entonces, yo solamente lo que voy a colocar es hacer referencia a la ley. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo tienes bases legales? Cuando la propuesta de mi investigación está asociada con algún impedimento o algunos lineamientos a nivel de normativa legal. No todos los trabajos tienen base legal. Eso podemos revisarlo. ¿Cuál trabajo va a tener base legal y cuál no? Después de que se tenga eso, se tiene un glosario de términos. Ahí sí hay un glosario de términos. ¿Cuándo se utiliza un glosario de términos? Cuando los conceptos son muy inherentes y tienen una definición en el campo donde se está desarrollando. Por ejemplo, si yo hablo a veces hablo de marketing digital, de unos términos que no todo el mundo los conoce. Entonces, yo pudiera hacer un glosario de términos. Por ejemplo, yo pudiera colocar, si fuera marketing digital y estoy haciendo una propuesta de comercio electrónico, de qué es e-commerce y desarrollar el concepto. E-commerce tal, sin poner el autor, sino simplemente como un diccionario, un glosario. Esto es lo que tiene que ver con Sin eso. citar. ¿Perdón? Sin citar. Sin citar, sin citar. Ahí no se cita, en el glosario no se cita. Simplemente es para que cuando la persona esté leyendo el texto, si no entiende qué significa e-commerce, me voy para el glosario, ¿qué significa e-commerce? Ok, y sigo leyendo. Una cosa sencillita. También, no todos los trabajos tienen glosario de términos. Algunos son necesarios tenerlo, algo otros no es necesario. Una vez que termino con mi glosario de términos, me voy para la operacionalización de las variables. Ese sería el último punto que tiene el capítulo 2, ¿ok? Operacionalización de las variables, que es de repente lo que a veces les cuesta mucho más a los estudiantes. ¿Cómo operacionalizar eso que es abstracto en algo que sea reable, que sea aplicable, que yo pueda tener un resultado de eso que yo estoy planteando? Nos volvemos entonces, seguimos con el antecedente, que es lo que está en la guía. Esta guía está ahí para ustedes. Bien, entonces, bueno, en los aspectos de los antecedentes, yo les decía, los antecedentes se presentan de una manera. ¿Cómo lo vamos a presentar? Fíjense la manera. El primero que tiene que ver es el autor. En el caso del autor debería ir el primer apellido y la primera letra del nombre. Me voy. Por ejemplo, si Nicole Ojeda es la autora, sería Ojeda
N punto. Bien, solamente. Si fuera Bacos Andrea, entonces sería Bacos A punto, solamente. Bien. Después vendría el año. ¿Qué año es? El año donde está la publicación de ese antecedente. El título del trabajo, el lugar donde se hizo, ¿verdad? El diseño, que tiene que ver con el diseño de investigación, la muestra que fue utilizada para recabar la información, la conclusión del trabajo de investigación y la recomendación. ¿Ok? Esa sería la manera de presentarlo. A veces conseguimos tesis de grado que tienen resúmenes, ¿cierto? Todas las tesis tienen un resumen en la primera página. Si el resumen de esa tesis está bien elaborado, que tenga esta secuencia, pueden tomar el resumen de la tesis. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo sabe hacer un resumen de tesis. Entonces, cuando tú lees el resumen, echan un cuento diferente y no tienen esto, pero hay unas tesis que están muy bien elaboradas que tú vas a conseguir esta estructura. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto que yo les estoy hablando. Fíjense, en la primera parte del autor dice García de, el año entre paréntesis, entonces sería García de 2004, realizó un trabajo de investigación titulado, inmediatamente entonces ponen el título titulado Desarrollo personal para contrarrestar la apatía de los nuevos estudiantes en la Universidad de Florida, provincia de Buenos Aires. Utilizó un diseño de investigación explicativa, determinando así las causas de las apatías presentadas en los estudiantes cursantes del semestre introductorio. Fíjense que aquí estoy colocando el objetivo, determinando así las causas de la apatía presentada por los estudiantes, con una muestra de 60 integrantes de este curso, quienes les aplicó una encuesta integrada por 20 ítems, la conclusión. Entonces, después yo no voy a colocar conclusión, simplemente dice, los resultados obtenidos fue un considerable porcentaje y después la recomendación. Aquí lo importante es que ustedes sigan esta estructura que yo les estoy dando en el antecedente que ustedes consigan en la web o consigan en una manera física. Si ustedes lo presentan así, está bien. Los tres antecedentes. ¿Qué le faltaría a este antecedente? El aporte. ¿Qué es el aporte? ¿Para qué me sirve a mí ese antecedente? Eso lo voy a redactar en un párrafo aparte. ¿Bien? Ojo, esto es todo en un párrafo, no está dividido. El antecedente se coloca en un solo párrafo, después viene el otro párrafo que sería el aporte. ¿Para qué me sirve a mí el antecedente? Me puede servir para bases teóricas, me puede servir la manera como abordaron la investigación, ¿verdad? Me puede servir en cómo utilizaron la herramienta metodológica. Eso es lo que ustedes van a decir en su aporte. Este antecedente desde gran aporte para la investigación debido al marco teórico utilizado, qué sé yo. O sea, ¿para qué me sirve? Porque no voy a colocar un antecedente y no sé para qué lo voy a colocar, ¿no? Me sirve para algo, por algo lo tengo yo ahí como guía, ¿ok? Después de esto, entonces, bueno, aquí pues hay unos criterios para conseguir lo que son las bases teóricas. No lo voy a leer, ustedes lo pueden leer, eso está en la guía que ustedes van a tener allí en su página. Aquí lo que hay es un concepto de la base teórica y vamos a revisar un poquito los criterios, ¿ok? Dice que los criterios tienen que tener en cuenta son las características, los componentes que conforman ese marco teórico. Es de donde yo lo voy a tocar, ¿verdad? Es de donde yo voy a definir mi base teórica de acuerdo a los autores que están hablando sobre esa base teórica que yo estoy manejando o que yo quiero construir. Si yo estoy trabajando con comportamiento del consumidor, yo debería tener unas buenas bases teóricas de comportamiento del consumidor en mi trabajo de grado. Debería tener por lo menos unos 3 autores que estén hablando sobre ese objeto de estudio, mi comportamiento del consumidor, o marketing digital, o e-commerce, o lo que ustedes estén trabajando. Bien, y es importante que esté relacionada, por supuesto, con sus objetivos. Aquí les dejo, pues esta guía está ahí para ustedes, ¿ok? Después dice que,
nos vamos entonces con lo que tiene que ver con la operacionalización de las variables. Yo ya desarrollé mis objetivos de mis bases teóricas y me voy para la operacionalización porque mi trabajo después de repente no tiene ni bases legales, ni tengo glosario de términos, me puedo ir a la operacionalización de las variables. Y en la operacionalización de las variables, pues vamos a ver algunos elementos ¿quién me va a dar a mí, la variable en mi operacionalización? La teoría que yo he construido, ¿ok? La teoría que yo he construido en esas bases teóricas. Supónganse, esto es un ejemplo. Mi base teórica de este trabajo, acuérdense que el trabajo era sobre la parte operacional de los estudiantes, ¿verdad? Entonces yo digo, mi base teórica tiene que ver con la operatividad conductual para el autoconocimiento de los estudiantes. Ese es mi gran objetivo general. Cuando me voy a desarrollar mis bases teóricas, me voy a lo que tiene que ver con la operatividad conductual y entonces comienzo como a hacer una lluvia de ideas o unas bases en función a lo que dice la teoría. Operatividad conductual tiene que ver con apatía, desarrollo personal y autoconocimiento, pero autoconocimiento tiene que ver con autoestima, fortaleza, y entonces yo voy haciendo como mi estructura, ¿verdad?, de mi operacionalización, que me va a servir para la operacionalización, pero primero me sirve para mi base teórica. Si por ejemplo, tuviésemos un elemento que fuese, en lugar de operatividad conductual, fuera marketing. ¿Cuáles serían los elementos de marketing? Pregunto, una pregunta para Erika, Nicole, Andrea, ¿qué más está conectada? Los elementos del marketing no serían como las redes sociales, donde uno, las redes, A ver, ¿no? Bueno, lo primero sería el Cuatro P. marketing como tal, ¿no? Empezar con el marketing Sí, y de ahí ir desglosando cada uno de los exactamente, componentes. y las cuatro exacto. P y después Si así. fuera marketing, ¿verdad? Fuera marketing, entonces, ¿qué tiene que ver con marketing? Tiene que ver con precio, ¿verdad? Con Las cuatro plaza, P. con las 4P. Y si Ujú. fuera marketing de servicio, hablo de 7P, ¿ok? Entonces, tengo que revisar qué es lo que dice la teoría y esa sería mi estructura de mi marco teórico, ¿ok? Así como está definido aquí. Esto es un ejemplo, ¿bien? En el marco teórico, Profe, antes de continuar, ¿perdón? perdón, como para ir en sintonía, o sea, esa operatividad tiene que estar relacionada directamente con esa estructura, ¿sí? Sí, O sea, lo que hemos venido desarrollando es lo que vamos a tener esa estructura. sí, exactamente, Perfecto. exactamente. Fíjense que nosotros para hablar después nosotros hacemos la base teórica y tenemos unas variables. ¿Qué son las variables? Como le dice su palabra, son las cosas que varían con el tiempo, ¿verdad? Una variable puede ser el género, puede ser la edad, ¿verdad? Son variables, varían en el tiempo, varían en el tiempo. Entonces, cuando se hace la operacionalización de las variables, nosotros debemos saber ¿cuál es la variable que yo tengo? Cada objetivo, ojo, cada objetivo tiene una variable. Así como cada objetivo tiene su marco teórico, cada objetivo tiene su variable. Y esa variable es la que vamos a disgregar o vamos a operacionalizar. ¿Bien? Aquí hablamos de tipos de variables. Hay variables nominales, reales y operacionales. Esto lo pueden leer ustedes en su casa. A mí me interesa ahorita en clase la parte práctica. O sea, que ustedes pueden avanzar en sus trabajos. Esto lo pueden leer ustedes en casa. ¿Ok? Vamos a revisar, por ejemplo, aquí unas variables. Por ejemplo, esto es un ejemplo de una tesis. Dice, determinar el perfil de consumidor de la categoría de mayonesa en la ciudad de San Cristóbal. Este trabajo se parece a Mayoli, que está haciendo comportamiento del consumidor de los teléfonos. ¿Es Mayoli o Nicole? No, es Mayoli. Nicole está hablando de Yo. ustedes. Ok. ¿Cuál es la variable de determinar el perfil de consumidor? La variable es el perfil. ¿Por qué la variable es el perfil? Porque el perfil varía. Varía de acuerdo a qué? De acuerdo a la edad, de acuerdo al género, de acuerdo a los estilos de vida, de acuerdo a muchas cosas. No es lo mismo el perfil del consumidor
de un ganadero que necesita un teléfono a un muchacho en informática, ¿ok? El perfil varía. Entonces, en este ejemplo, cuando hablamos de determinar el perfil, mi variable es el perfil, ¿bien? Y dentro del perfil yo tengo unas dimensiones, o dentro de esas variables tengo dimensiones. Las dimensiones, ¿quién me las va a dar? Las bases teóricas. Cuando ella comience, Mayoli, a revisar sus bases teóricas, va a buscar una definición de lo que es el perfil. Y cuando le hablan del perfil, le hablan de que el perfil va a estar influenciado dependiendo de algunos elementos. Esos elementos son psicográficos, la decisión de compra, la marca, la frecuencia, el tamaño y todo aquello que dice el concepto del perfil. Entonces, cuando operacionaliza su variable, ella va a encontrar, yo hablo de ella porque ella es la que está trabajando con perfil del consumidor, va a hablar sobre un perfil psicográfico que tiene que ver con edad, sexo, estado civil, ingreso, grado de instrucción y ocupación. Eso es lo que dice el perfil psicográfico. Bueno, profe, de hecho, uno de mis objetivos específicos es identificar las características del comprador de equipos de telefonía móvil en función de las bases de segmentación geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales. Exacto, porque precisamente esa base teórica te está hablando de que hay perfiles psicográficos. No es lo mismo el demográfico al psicográfico. Uy, ya se nos va a acabar el tiempo. Si salimos, volvemos a entrar en el mismo lino, como ustedes ya saben. Entonces, fíjense que la operacionalización de variables, que es lo último que van a tener ustedes en su capítulo 2, es precisamente una tabla. Una tabla que me va a definir cómo voy a abordar mis objetivos. Voy a tener o sea, si yo tengo un objetivo, voy a tener mi operacionalización. Si tengo 3 objetivos, tengo tres operacionalizaciones. Nunca se operacionaliza el objetivo general. Jamás, ¿ok? Siempre se operacionaliza los objetivos específicos. Debo iniciar con mi primer objetivo específico y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, esto es un ejemplo de lo que es la operacionalización de variables. Aquí hay unos tips para redactar un buen marco teórico. Aquí, pues, lo que le dice: consulte teoría, consulte documentos pertinentes al problema, extraiga, recopile información de interés, realmente. Aquí, bueno, hay unas cosas como tips que ustedes deberían buscarlo, y está la bibliografía de dónde se hizo esta tesis. Esta guía la preparé yo para la materia de ustedes, ¿ok? Una vez que hemos revisado eso, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar una tesis cualquiera que va a estar colgada ahorita para que ustedes se den cuenta, y después vamos a trabajar con cada uno de ustedes, ¿ok? Por eso es importante que ahorita, cuando nos volvamos a conectar, vamos a tener los objetivos de cada uno para poder saber cuáles son las bases teóricas que van a comenzar a utilizar ustedes, ¿bien? Entonces vamos a revisar aquí un momentico un ejemplo cualquiera, un ejemplo de los que tenemos colgados aquí. Que pienso que no sé, me he dado cuenta que es bastante provechoso cuando ustedes revisan, cuando ustedes revisan trabajos ya elaborados. Yo por aquí vi uno. Bueno, vamos a ver este ejemplo, pero vamos a ver este ejemplo de personalización de variables. A ver. Es otra de otra tesis. Fíjense, ¿cuál es el objetivo? Aquí el objetivo decía, el objetivo específico. Esta es una manera de presentar la operacionalización de las variables que me gusta bastante. ¿Por qué? Porque ponen aquí arriba el objetivo: determinar la situación actual en relación a los servicios prestados por los autolavados del municipio Cárdenas. Este trabajo, les comento, era sobre calidad de servicio. Un muchacho, yo fui la tutora, y un trabajo bien bonito, bien interesante. La variable, fíjate que él coloca aquí la variable situación actual de los autolavados en el municipio Cárdenas. Y después define la definición conceptual de la variable, ¿verdad?
La variable es la situación actual de los autolavados. Él dice definir la situación actual de los autolavados del municipio Cárdenas en función de las 7P, porque es marketing de servicio, las cuales se entienden como las variables controlables del marketing de servicio, las cuales se combinan y permiten satisfacer las necesidades de los clientes. Y las dimensiones de esta variable me la da las bases teóricas. Y las bases teóricas dicen que las dimensiones de esa variable son producto, precio, plaza, promoción, personas y proceso. Y después me hace el indicador pues del producto, por ejemplo, nombre del autolavado, cantidad de áreas de lavado, servicios adicionales, capacidad. ¿Hasta dónde les voy a pedir yo trabajar? Me gustaría que ustedes pudieran llegar hasta indicador. Sería lo ideal. ¿Por qué? Porque sería como avanzar un poquito más en la tesis. Si de repente no tienen tanta claridad, se pueden quedar hasta dimensión. Pero sería bueno tener el indicador. O sea, saber que si mi dimensión es el producto, ¿cómo hago yo para medir el producto? ¿Sí? Por ejemplo, si fuera precio. Entonces, ¿cómo hago yo para medir el precio? Ah, bueno, yo estoy hablando de precio, yo puedo hablar cómo están pagando el servicio, cómo son los precios de los servicios ofrecidos, si reciben descuento, si hay oferta, cómo es el tipo de pago. También puedo hacer con los medios de pago, por ejemplo, no es en dólares, es en pesos, es por criptomonedas, es por CELE, ¿ok? Y eso me va a ayudar para construir el instrumento que lo van a hacer en seminario 2. Pero ustedes pueden ir avanzando. Fíjense que este es un ejemplo bien sencillito que les puede servir. Eso está ahí. De hecho, están hasta las correcciones de las cosas que yo le decía al muchacho en el trabajo. Esto es una tesis realmente bien elaborada. Bien. Nos vamos entonces para otro ejemplo, a ver qué otro ejemplo, si se cae la conexión, ustedes ya saben, volvemos. Volvamos para este trabajo, este trabajo es bien bonito, yo no fui la tutora, fue la doctora Neida Cardoso, pero bien interesante. Este está completo el trabajo. Estrategias comerciales de productos para mascotas. Vamos a revisar objetivos, porque es lo que me interesa. Objetivos para revisar marco teórico. Okay. Aquí están los objetivos. El trabajo que dice proponer estrategias de comercialización. Ojo, estrategias de comercialización. Después dice determinar la participación del mercado de los productos de mascota, describir las estrategias del mercadeo de las empresas fabricantes de los productos de mascota, identificar las características que influyen en el comportamiento de compra del cliente. Fíjense que va a determinar cuál es la participación del mercado de esos productos. Va a revisar las estrategias que tienen las empresas y va por otra parte a revisar qué es lo que quiere la gente, qué influye para poder comprar o no comprar el producto. Tengo 3 elementos para hacer una buena triada de investigación. Me voy para el objetivo, para el marco teórico. A ver. Y comenzamos aquí. Me fui mucho. Ok. Antecedentes de la investigación. Mis antecedentes, fíjense que ella coloca vamos a aprovechar de una vez la tesis completa. A nivel internacional, nacional y regional, a continuación se describen brevemente, coloca su antecedente y después dice, esta investigación aporta importante información teórica sobre la estrategia de comercialización. ¿Ves? Ya está el aporte. Me voy para el segundo y de esta investigación aporta ideas para la elaboración de las bases legales. Bien, así deben ser ustedes. Vamos con las bases teóricas. La primera base teórica que escribe la muchacha es comercialización. Recuerdan el primer objetivo, ¿verdad? Que era estrategias de comercialización. Era la base, era el objetivo general. Habla sobre la comercialización, define la comercialización, ¿verdad? Y después se va para mercadeo o mercado. Habla sobre mercado, fíjense que el diccionario de la Real Academia, Kotler cómo lo define, Fischer cómo lo define, Charles cómo lo define,
y ella hace un buen recuento de lo que es eso. Después se va para el mercadeo de ventas al menudeo. Recuerden que el trabajo era de cosas de mascotas y es menudeo, ¿verdad? Porque es el de tal. Habla sobre el menudeo. Después habla de participación de mercado. Recuerdan el objetivo 1, que era la participación del mercado de los productos, ¿verdad? Eso era los primeros objetivos que tenían ahí. Esa tesis está ahí, ustedes la pueden revisar después. Participación del mercado, hablan sobre la mercadotecnia, habla de la mercadotecnia y sus componentes, y habla del comportamiento del consumidor. ¿Por qué? Porque el comportamiento del consumidor va a definir cuándo va a comprar esa persona esos artículos para la mascota. Habla sobre los factores que influyen en el comportamiento del consumidor. Epa, esta tesis está buena para Mayoli, ¿ok? En la parte teórica. Está muy buena esta parte. Habla sobre la cultura, clases sociales, los factores, los redes, la familia, física. Y ella desarrolla todo lo que tiene que ver con el comportamiento del consumidor, los factores psicológicos, lo que es motivación y todo lo demás. Y después define estrategia. ¿Cómo hizo ella el trabajo del marco teórico? Fíjense que comenzó desde del objetivo 1 y de último de marco teórico el título general, que era estrategia, ¿verdad? Y define estrategia, contexto de la investigación y debería estar terminando. Fíjense que tiene bases legales, el trabajo tiene unas bases legales, chiquito, cortico, y viene la operacionalización de las variables.